¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Bendiciones para ti. Y bueno, pues estamos ya una vez más al aire, gracias a Dios. Ya regresamos de la Ciudad de México, donde, bueno, déjame decirte algo. Le doy gracias a Dios, gracias de verdad, tremendamente a Dios porque estamos yendo cada vez más a la Ciudad de México a arreglar unos papeles, unos documentos, como tú lo sabes, que han sido algunas situaciones un poquito difíciles, ¿ah? Pero bueno, yo estoy muy contento porque fue algo, yo lo he dicho y lo he reconocido, que no fue tan fácil para mí porque era un problema que había, que yo estuve evadiendo y evadiendo por años. Y sí o sí lo tuve que arreglar ya y todo ha sido una gran bendición. El lunes yo le pedí a Dios nuestro Señor, el martes que hice el programa, ¿verdad? Allá donde estábamos en la Ciudad de México, programa que por cierto no te pierdas porque hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿va? Bueno, pues yo me permití pedir al final que oraran, por favor, para que Dios hiciera un milagro en la solución de esta otra parte, ¿verdad? Que estaba muy difícil y les puedo decir que Dios ha sido tremendamente maravilloso, tremendamente maravilloso. Tengo un Dios de verdad que déjame decirte, lo digo con todo mi amor, cariño y respeto. Yo le pido a Dios que tú creas en Dios como creo yo en Él. De verdad. Mira, yo puedo decir que no dudaba de que se arreglara, pero no sobre mejores condiciones, ¿va? Y Dios nos ayudó a que se arreglara este problema y sobre unas condiciones que eran imposibles que se pudieran arreglar. Imposibles. Bueno, Dios las arregló. Y no solo yo veo, y lo digo con todo cariño, amor y humildad, no solo yo veo las bendiciones en tantos hermanos y hermanas como el día de hoy lo vamos a ver en esta segunda parte de este testimonio de restauración matrimonial, sino lo puedo seguir viendo en mi vida, por supuesto en la vida de esta familia, de esta casa, mi esposa Clau y mía, porque es una bendición familiar, de verdad, y cómo Dios lo ha ido arreglando de una manera extraordinaria. No tendría yo una palabra porque ha sido tan grande la bendición que Dios ha dado. Tú, mi hermano y mi hermana, quiero decirte algo. Muchas veces yo oí hermanos y hermanas que hablaban de bendiciones sobre su vida y en el que hubo momentos en donde para nosotros era todo adverso, en especial en la situación económica, en arreglar problemáticas, en arreglar problemas familiares. Era muy difícil y yo escuchaba a algún hermano o hermana que hablaba y le daba gloria a Dios por los milagros que recibía y a mí me costaba trabajo entender a esa persona que estaba dando poder y lo oía yo con cierta renuencia, lo oía yo con cierto escepticismo y yo decía es que para mí Dios no es, para mí no hay Dios, o sea, Dios tiene una relación diferente conmigo porque Dios me está tratando de otra forma y Dios no quiere que yo vea bendiciones. Yo te lo puedo decir, después de muchos años de conocer de la palabra de Dios, yo era una forma de renegar de verdad con Dios y decirle, me cae mal esa persona que está predicando y que está dando ese testimonio, porque para mí no está, yo no estoy viviendo eso y yo veo muy lejano que se solucione mi problemática. Hoy te puedo decir que algo me quedó de esa persona que me caía mal porque testificaba del gran poder de Dios mientras para mí era todo contrario. Y a lo mejor esta noche yo te puedo caer mal, Suri, quien va a ser quien entreviste, Eva Lisset, que va a ser nuestra hermana en esta segunda parte del testimonio de restauración, a lo mejor te vamos a caer hasta mal por hablar de maravillas de Dios y de cómo Dios ha actuado en nuestra vida. Sin embargo, quiero decirte que si tú permaneces y perseveras, y créeme de verdad, mi hermana y mi hermano que me estás escuchando, yo no sé el día de hoy cuál sea tu problema, pero cree y confía en Dios. Cuando yo digo esto, muchos me dicen, profe, he creído y confiado y no pasa nada. Y siempre estamos, algún consejo hay
y lo primero que hacemos es una autodefensa, como si nos estuvieran insultando. Ya lo hice, ya lo hice y no ha pasado nada. Pero mira, permanece y persevera. Ya llevo mucho tiempo, entonces siempre estamos a la defensiva de un buen consejo que nos dan. Yo lo que te puedo decir es que con tantos años, y lo digo con humildad de experiencia, en donde no solo yo y esta casa hemos visto milagros, sino en tantos hermanos y hermanas, 2100 programas ya vamos a llevar. Hoy y mañana van a haber testimonios de restauración. Y aquí sentado en esta o en otras sillas, aquí sentados escuchando a los hermanos y hermanas hablar de Dios. O sea, no te hablo de un testimonio propio, te hablo de un testimonio mío y de hermanos y hermanas que también han sido bendecidos y bendecidas por Dios. Jesús Salvando Matrimonios y Familias tiene una característica que te voy a decir. Sabemos todos los que estamos en este ministerio que si creemos en el poder de Dios, vamos a ver grandes milagros. Aquí no hay un no al poder de Dios, ni un no al poder de Dios. Aún en el libre albedrío, en la libertad de elección, donde el pródigo y la pródiga hacen lo que se les pega la regalada gana, y nosotros podemos verlos felices, contentos y destrozando vidas y su vida misma y la vida de nosotros. Hemos visto cómo el poder de Dios los frena y los detiene, y en cuestión de horas y días Dios restituye lo que en años se ha perdido. ¿Me escuchaste bien lo que te dije? Yo soy testigo propio y testigo de tantos cientos de hermanos y hermanas que en este ministerio han testificado sobre el poder de Dios. Sí, el martes alguien me decía, profe, es que Jesús Salvando Matrimonios y Familias tiene la peculiaridad, palabras más o menos, de restaurar matrimonios. Y yo le comenté y le dije, muy bueno tu comentario, pero también de restaurar matrimonios y de trabajar en la conversión y de vivir una experiencia propia y personal con Dios en muchos milagros. O sea, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, no lo reduzcas, que de por sí es muy grande, ¿verdad?, el milagro, no solo lo reduzcas a una restauración del matrimonio, amplíalo a una restauración de la familia y amplíalo a un Dios de poder en tu vida, mi hermana y mi hermano. En toda circunstancia que tengas, ¿qué tienes que hacer? Cree en Dios. Pídele a Dios de mañana, de tarde y de noche y dile, Señor, veme a mí, Padre, que yo necesito el día de hoy que a mí me veas. La mujer hemorroísa llevó años buscando y se acercó y le robó el milagro a nuestro Señor Jesucristo, sacó virtud de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta noche, al escuchar este testimonio, yo te invito que si algo que pudiera estar diciendo nuestra entrevistadora Suri o mi querida hermana Evalicet en su testimonio y te cayéramos mal, o yo lo que te estoy diciendo, porque lo que tú estás viviendo es todo lo contrario, y dijeras, o puedes decir, no sé, ni siquiera es como mi testimonio, y de ahí nos carga Payasovsky, porque entonces, como no encontramos algo a lo que yo quiero ir, no a lo que necesito escuchar, a lo que yo quiero, lo que necesito escuchar, entonces le cambiamos de canal. Sin embargo, quédate, porque vamos a pedirle a Dios en este momento a través de su Santo Espíritu que este mensaje con el que estoy iniciando, que lo que va a preguntar nuestra hermana Suri y lo que va a testificar Evalicet el día de hoy, toque tu corazón, mi querido hermano y hermana. Hoy, si tú tienes la mirada puesta en Jesús, la mirada puesta en nuestro Dios, vas a ver cosas sorprendentes, inimaginables. Y además, vas a seguirlas viendo siempre. Nuestro Padre Dios siempre nos va a estar llevando a nuevas y a más dimensiones de fe. Haz que tu oído escuche el mensaje que nos van a dar el día de hoy, el mensaje con el cual abrí. Porque créeme, de verdad te lo digo, que si tú crees en ese poder de Dios, entonces tú vas a lograrlo todo. ¿Estamos? ¿Quién está preguntando? Oscar Valdés existe. Rolando Campos, no entiendo tu comentario, mi hermano. Si me puedes decir, por favor, a qué te refieres. Así que, bueno, pues yo no te conozco, como sé que existes y solo apareces en una pantalla. Bueno, pues porque todos los que estamos en una pantalla
Creemos en Dios, no soy un robot. Te estoy leyendo y bueno, no me conoces. Bueno, Rolando, soy tu servidor José Luis Salazar. No creo, yo estuve años orando por mi restauración, por la vida de mi familia con COVID y no salvó nada. Bueno, yo me imagino que tú estás... ok, es lo que dice Oscar. Gracias, Rolando. Bueno, Oscar, ¿fue contigo con quien hablé ayer? Bueno, Oscar, déjame decirte algo. No estás muerto, mi hermano. Estás en la tierra, estás pisando la tierra. Entonces la vida no se ha acabado. Entonces, si tú me dijeras que estás viéndonos desde una ventana, desde el cielo, donde ya tu vida terminó, entonces diríamos, bueno, habría que ver el propósito. Sin embargo, tu vida no ha acabado, mi querido hermano Oscar. Te lo digo con todo amor, cariño y respeto. Gracias, Rolando, por el mensaje que le estás dando. Y Oscar, te invito para que creas en el poder de Dios. La oración no es la lámpara mágica, ¿eh? Si uno cree que la oración es la lámpara mágica donde yo la froto y sale todo eso, entonces sí, tú y yo hablamos ayer, Oscar. Ve, yo pensé que lo que te había comentado ayer, Oscar, había tocado tu corazón, mi hermanito. ¿Qué pasó? Bueno, ayer hablé con Oscar y bueno, pues yo le pido a Dios, oh Señor, que lo que nos está comentando Oscar, si alguien quiere también darle un consejo. Sin embargo, no se distraigan de lo que nos va a hablar el día de hoy mi querida hermana Evalicet y Suri en este mensaje. Y yo le pido a Dios, oh Señor, pues por Oscar, y gracias Rolando por apoyarme, apoyar a Oscar. Y bueno, Oscar, pues te invito de verdad que creas en el poder de Dios aún con escepticismos y aún con pensar que Dios no ha hecho bendiciones, hay también, y lo digo con todo mi amor, cariño y respeto, hay que analizar también nuestra vida. Porque si vivimos vidas de pecado y no creemos y confiamos en el poder de Dios, y lo digo por todos, no le estoy haciendo alusión a nadie. Si llevamos vidas dobles, por supuesto nuestras oraciones no van a rebasar ni siquiera los techos. Vamos a orar. Así que lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya a su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche de jueves 2 de junio, Señor, el mejor mes del año, Padre, te adoramos, te alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos. Y yo te doy muchas gracias, Señor. Padre, porque una vez en mi vida y en la vida de muchos hermanos y hermanas que están creyendo verdaderamente en tu poder, hemos visto señales y maravillas y bendiciones reales, Señor. Quienes, Padre, si bien todos los días combatimos contra nosotros mismos y todos los días peleamos contra nuestra humanidad, contra nuestros pecados, Señor, cada día nos acercamos más a ti, Señor, y al acercarnos más a ti, el diablo no va a poder hacer nada en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, y ayuda a quienes están alejados de ti, mi Señor, para que puedan estar cada vez más cerca, Señor, de ti. Que no haya nadie que reniegue de tu poder, porque también el diablo escucha, Señor, y toma sin declararlo a todo aquel que está en tu palabra. Yo te pido el día de hoy, Señor, que cubras, perdones y protejas, Señor, a todo aquel hermano y hermana, Señor, que pueda renegar de ti por la circunstancia que sea, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu los cubra, los proteja, los bendiga y los guarde. Hoy, Padre Dios, te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque vamos a escuchar la segunda parte de este testimonio de mi querida hermana Evalicet, Señor. Padre, para que la bendigas, al igual que a su esposo José Juan, para que tu Espíritu Santo esté presente a través de esta plática, de esta entrevista, Señor. Y tu Espíritu Santo, grandeza de Dios, que en este 5 de junio vas a confirmar en todo Jesús, salvando matrimonios y familias, los dones que tenemos. Yo te pido que en esta noche y en este momento hables tú, Espíritu Santo, por mi querida hermana Evalicet. Si va a hablar José Juan o donde quiera que esté, y también en nuestra hermana Suri, quien va a ser quien va a entrevistar en este programa. Y Espíritu Santo, te pido para que por favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos hables en esta noche. Nos digas a cada uno la palabra que necesitamos escuchar, el mensaje que necesitamos escuchar, para que nuestra vida, Señor, pueda ser cambiada. Para que escuchemos este mensaje de bendición que tienes para cada uno de nosotros.
Háblanos pues, Padre Dios, en esta hora. Instrúyenos, mi Señor, en este momento. Porque estamos ciertos y seguros, Padre, que tú vas a hacer de esta noche una gran bendición para todos los que estamos aquí. Padre, te pido muy en especial también, mi Señor, por cada una de las peticiones y de oraciones que están elevando mis queridos hermanos y hermanas, Señor, para que tú las atiendas de manera especial. Por favor, Padre Dios, te lo pido, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Que cada una de nuestras oraciones, Señor, que estamos elevando en este momento, tu palabra dice que donde hay 2, 3 o más reunidos en tu nombre, Señor, estás tú, Padre, en medio de nosotros, para que lo que pidamos, Señor, tú vas a hacer de todo esto una bendición. Elevamos nuestra oración, Señor, por los hermanos y hermanas que pudieran estar todavía con COVID o con residuos de COVID, con secuelas de COVID, Livia de Tata, mi querida hermana Pilmar Tata, por Ceci Ferro. Padre, para quienes pudieran estar enfermos de COVID, Señor, quienes pudieran estar mal, te pedimos por favor, Señor, que les des la sanidad. Quienes hoy sabemos que estamos libres, Señor, de toda enfermedad, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie nos pueda enfermar. Padre Dios y Padre bueno, hoy elevamos una oración especial, Señor, por el eterno descanso de María Dávila, una tía de nuestra querida hermana Cris de la Torre, Señor, para que la recibas, por favor, Señor, en tu gloria. Hoy, Padre Dios, elevo una oración muy especial, Señor, por mi querido hermano Roberto Méndez, que es un hermano de bendición aquí en nuestro cenáculo de Mérida, Señor, en donde, Padre, a través pues, de este terrible acontecimiento, Señor, tú mandaste llamar a la presencia a su papá, Anastasio Méndez, Señor, por lo cual yo te pido, Padre, que Anastasio Méndez, Señor, estamos ciertos y seguros que ya goza de tu presencia, Señor, que para mi hermano Roberto es difícil, Señor, este paso, Señor, para su familia, para quienes le sobreviven. Y Padre Dios, yo te pido que les des las fuerzas, Señor, el ánimo a esta familia, Señor, en especial a mi querido hermano Roberto, Padre, quien es parte de este regional de Mérida, Señor, y que sabemos que humanamente es muy difícil este proceso, Señor, pero necesario para ver tu gloria. Padre, elevamos nuestra oración, Señor, por la vida de este hermano, Señor, Anastasio Méndez, para que lo recibas en tu santa gloria y le des la fortaleza a toda la familia de mi querido hermano Roberto Méndez, Señor. Por favor, papito bueno, te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Hoy, Padre Dios, te queremos también, Padre Dios, dar las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que han hecho favor de hacer llegar la ofrenda, Padre, para que podamos seguir al aire, Padre. Y Señor, tú sabes, bueno, porque el viernes pasado se cortó el internet, Señor. Yo sé que hay hermanos y hermanas, Padre, que nos siguen apoyando con su ofrenda. Y yo te pido para que los sigas bendiciendo grandemente, Padre. Para cada hermano y hermana que abre su corazón, Señor, para traer ofrenda a este ministerio. Yo te pido, Señor, de acuerdo a tus sagradas escrituras en el libro de Malaquías 3, donde hablas de diezmo y ofrenda, que también le abras a mis hermanas y hermanos, Señor, que traen la bendición de la ofrenda. Padre, esas bendiciones que tu palabra lo dice, Señor. Te lo pido, Padre, te lo ruego, te lo suplico, mi Señor. Padre, y hoy estamos ciertos y seguros que tú tienes un gran mensaje para nosotros, Señor, que vas a permitir que este programa lo llevemos de la mejor manera. Y Señor, nosotros como siervos fieles tuyos estamos listos y atentos para escuchar tu mensaje. Mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, te invito para que escribas o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, mi querido hermano y hermana. Bueno, pues ánimo, por favor, ánimo. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de grandeza y tenemos un Dios que nos hace triunfadores y victoriosos.
Así que bueno, pues vamos a comenzar y para esto tengo el gusto de saludar a mi queridísima hermana Suri. Suri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Pues bien, Bien, gracias. Bendecida, sí, contenta de estar acá. bendito sea Dios, ¿verdad? Ya estamos aquí, ¿no? Sí, ha Amén. costado bastante, Así pero es. estamos. Bien, yo le doy gracias a Dios, Suri, por a ti y por Caro, que bueno, no puede estar porque ella está en España y tiene otros horarios y le cuesta trabajo por el día que es. Pero Sí. muchas gracias de verdad por hacer posible que podamos seguir entrevistando, bueno, a nuestra querida hermana, ¿va? A Evalicet. Y ya sin pérdida de tiempo, ¿va? Vamos a pasar cámaras y micrófonos con ustedes en esta segunda parte. Adelante, Suri, por favor. Ok, muchas gracias, profe. A ti. Bueno, vamos a seguir hablando. En la primera parte, Eva nos contó más de ella, de su vida, cómo conoció a su esposo, cómo fue que pues, empezaron su vida juntos, su vida de matrimonio, y nos empezó a contar un poco de la parte en donde pues su esposo ya empezó a cambiar, todos esos cambios, el rechazo que ella recibía de su esposo y yo estábamos hablando con Eva que queremos retomar justo esa parte, esa etapa en donde ella empieza ya a pasar esos sufrimientos dentro de su matrimonio. Entonces, Eva, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá otra vez. Hola, hola, buenas noches. A Dios las demos, ahora sí que las gracias a Él estamos aquí. Sí, amén. Ok, si quieres, puedes empezar otra vez a platicarnos esta etapa Sí, pues, vivir con tu esposo. Sí, pues recapitulando un poco el tema del viernes de testimonio, pues les contaba, estaba embarazada, mi esposo me empezó pues a decir todo eso que pues ellos como pródigos dicen, ¿verdad? Ya no te amo, ya no siento nada por ti, ya tú y yo ya no coincidimos en nada, y muchas cosas. Me empezó a lastimar con ese tipo de comentarios, pues me pedía un tiempo, me decía que pues no había nadie, que no había nadie. En ese tiempo yo no sabía de la existencia de la OM, y pues yo llevaba prácticamente una lucha espiritual, pero pues sin darme cuenta, ¿verdad? Estábamos alejados de Dios, nada más pues lo teníamos como un Dios a la medida, como nuestro botiquín. Cuando requeríamos de Él, pues pedíamos su auxilio y todo, pero de ahí en fuera, si no sentíamos necesidad, pues no lo tomamos en cuenta, a pesar de que teníamos la educación en la vida católica, teníamos un poco de conocimiento, pues no era del todo, ¿verdad? Porque pues no lo teníamos así como nuestro día a día, y estábamos pues mal. Dios me permitió darme cuenta de todo esto, ¿verdad? En esta lucha posteriormente. Pero bueno, entonces les contaba que estaba yo embarazada. Yo sufría muchísimo todas esas palabras que mi esposo me decía, y aquí quiero hacer mucho hincapié para nuestros hermanitos que nos están escuchando. No son los únicos, no es el primer hombre que lo dice, no es su esposito, su pródiga, no es la única persona que lo dice. El mío también, mi esposo también lo dijo. Y estando yo en esa situación, pues me dolía doblemente, porque me dolía pues que me lo dijera, más me dolía que mi hija también lo estaba escuchando, ¿verdad? Desde el vientre. Y bueno, pues les comentaba que él insistió mucho que yo me viniera para Ciudad Valles, a donde nosotros somos, por la educación de la niña, por las necesidades del trabajo que teníamos acá, para que yo me encargara pues de eso, ¿verdad? Entonces yo accedí por el hecho
de tomarnos como que un momento, no de separación, no como separación, sino nada más como para agarrar aire, porque él estaba tan metido en su papel, tan diferente, que empezó a ser agresivo con mis hijos. O sea, él llegaba y si algo no le parecía, recalaba con ellos, o sea, les pegaba, no se fijaba, manoteaba con ellos. Entonces, cuando él tenía que decirles, cuando él tenía que decirles algo, él no lo hacía, ¿verdad? No reaccionaba, él estaba en la luna. Y cuando ni siquiera los niños tenían por qué andar sufriendo eso, ahí él, pues, él sí llegaba y llegaba, pues, dependiendo, no sé cómo andaría él, ¿verdad? Pues sabemos, ¿verdad? Que no le están pasando nada bien en ese lado donde se encuentran, pero pues sí me quiso atacar por ahí el enemigo. Yo en ese momento, pues yo no me di cuenta porque yo no sabía, yo todavía no tenía ese conocimiento. Y pues por eso fue que accedí yo a venirme y pues mi sorpresa, y yo me estresaba mucho porque yo decía, es que estoy, o sea, ¿cómo le puedo hacer? ¿En qué estoy mal? O sea, ¿cómo puedo yo resolver esto, verdad? Yo quería resolverlo pues con mis fuerzas. O sea, yo no entendía mucho del por qué habíamos llegado hasta ahí, porque la verdad, antes de todo esto, yo, como comentaba Clau en su testimonio, o sea, para mí mi matrimonio pues era casi perfecto, yo tenía una vida para mí casi perfecta. O sea, yo decía, pues Dios me bendice tanto, o sea, lo tengo todo, decía yo, lo tengo todo, inclusive pues el esposo amoroso. O sea, yo la verdad jamás creí que pues estuviera pasando esta situación. Y pues bueno, así seguimos, continuamos todo lo que fue mi embarazo con mucho estrés. Se llegó la hora de que naciera mi bebé, me programaron, fue una cesárea. Yo sufría también porque decía yo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a venir mi bebé después de tanto sufrimiento, después de todo lo que ha vivido? Yo tenía un miedo inmenso a que la bebé viniera pues mal por lo mismo, o que nos pasara algo a ella o a mí, o más que nada a ella, ¿verdad? Me preocupaba mucho que fuera a pasar algo en el parto por tanto desprecio que mi esposo había tenido hacia con la bebé, ¿verdad? Por tanto que no la deseaba y todo eso. Y pues se llegó el día del parto. En ese tiempo les contaba, él no quería que yo lo fuera a visitar, me ponía muchos peros, y a la vez pues ya cuando me iba a aliviar yo, pues ya también ya no me podía mover mucho, por lo mismo, como yo era la que manejaba, ya no me podía mover mucho porque ya estaba en un embarazo ya muy avanzado, y ya llegó el punto en el que yo también ya no pude. Pero pues cuando podía, igual él no le parecía que yo fuera a visitarlo, me ponía trabas, me decía, pues sabes que hay que llevarle a la gente esto, hay que mover gente, hay que aplicar esto en el rancho, y X o Y me ponía así, trabas. El chiste es de que llegó el día en que pues doy a luz, me programan. Ese día pues viene igual mi esposo a estar conmigo. Nació la bebé. Para mí fue una experiencia diferente porque mis anteriores partos habían sido naturales, y en este caso fue cesárea, y para mí sí fue muy fuerte, porque eso de estar en un quirófano con que te apliquen la raquia, y no me hacía, me pusieron mucha, y luego ya sentía yo que me desmayaba, y todo eso para mí era nuevo, más lo que traía cargando, ¿verdad? Pues no la pasé nada bien. Nació mi bebé, él estaba ahí, se tomó fotos con la bebé, lo veía yo muy, muy contento, con la bebé en brazos y todo eso. Y pues yo dije, pues mi esperanza también era que ya que ella naciera, pues él cambiara, ¿verdad? Que él cambiara.
pero pues pasaron días, semanas y sí había días más fuertes, había días más ligeros en los que no entrábamos mucho en discusión, pero seguíamos igual, o sea, seguíamos discutiendo, ¿verdad? Él se molestaba por todo. Me acuerdo yo que en una ocasión vi el testimonio de la hermanita Paola Bernal, creo, y decía ella, es que, o sea, que porque la planta no tenía agua, ya estaba él diciéndome algo. Que si porque había una telaraña, no sé, en una esquinita, ya él también ya me estaba diciendo, o sea, parecía que llegaba los fines de semana y llegaba a revisar la casa, revisar los niños, o sea, cómo los traía, cómo tenía la casa. Y fue una etapa pues difícil. Hasta que tuvimos una discusión muy fuerte, todavía no tenía la bebé el mes, cuando tuvimos una discusión fuerte. No recuerdo bien por qué inició, la verdad, pero solo recuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte que me hizo doblar rodillas. Encontré un librito, no sé cómo llegó a mí, pero lo encontré en mi recámara, que hablaba sobre la brujería, ¿verdad? Ese librito después supe que lo había comprado una tía en la línea de María Visión, creo que venden libritos, y ahí lo compró esa tía. Y hablaba sobre la brujería, sobre sus como cuando alguien estaba sufriendo, ¿verdad? De eso, como unos datos, ¿no? Como para detectarla. Y también venían unas oraciones ahí, pues para poderla, pues quitar, ¿verdad? Porque solamente la oración, ahí venía que solamente la oración podía hacer todo eso. Entonces, al leerla yo me di cuenta de que varios puntos estaban sucediendo en mi casa, y lo que hice fue ponerme a hacer esas oraciones que venían atrás, que eran como 5 oraciones: el del sello de la sangre, la magnífica, el rosario de la sangre preciosa y la de San Miguel Arcángel. Y yo me puse a hacer esas oraciones y me puse a hacer el rosario de la sangre preciosa, pues con mucha devoción, y pues yo lo decía con mucha fe: la sangre de Cristo tiene poder para vencer, y la sangre de Cristo tiene poder para vencer, y así, ¿verdad? Lo dije con mucha fe. Al otro día, no recuerdo si fue al otro día o al tercer día, yo me entero de la existencia de la OM. Salió todo eso de la oscuridad, todo eso salió a la luz, gracias a Dios. Y yo digo pues gracias a Dios, porque fue, yo creo, en el momento en el que Él consideró que ya era necesario y que yo podía tomar la mejor reacción. Todavía mi bebé no tenía ni el mes, ya estaba por cumplir el mes, pero todavía no, faltaba como una semana, yo creo, más o menos. Y pasa que sale todo esto, y al saber de la existencia de la OM, yo tuve un descanso en ese momento enorme, enorme. O sea, para mí me quitaron un peso de encima. ¿Por qué? Porque yo llegué a decir, bueno, a lo mejor yo soy la que está mal, o sea, mi esposo está mal por mi culpa. Sí, y en sí, pues sí, ¿verdad? Pero no como yo pensaba. Y decía yo, a lo mejor yo soy la que estoy de desconfiada, a lo mejor yo soy la que estoy mal. Entonces, como que eso fue para mí, yo la verdad así literal les dije a mis amigas, ya supe que la confusión de mi esposo tiene pies.
porque es lo primero que pues uno humanamente hace, hablar con las amigas. Y yo empecé a decirles, pues ya supe yo que la confusión de mi esposo tiene pies y es fulanita de tal. Entonces, en eso hablé yo con mi cuñada, con la hermana de mi esposo, y le dije también lo mismo, porque como les había mencionado, estaban ellos enterados de todo esto. Hablé yo con ella y le dije, ¿sabes qué? Ya sé que la confusión de José Juan pues tiene pies. Y ya luego ella me dijo, luego, pues dime el nombre, cómo se llama, cómo está en el Face y todo, ¿no? Y ya yo le pasé el nombre, le dije que yo estaba súper tranquila. Le empecé a decir, mira, pues es fulanita de tal, es divorciada o separada, tiene 2 niñas, cuatas, que son de la edad de Regina, de mi hija mayor. Al yo decirle eso, mi cuñada se puso sumamente mal, se atacó, se puso sumamente mal y me dijo, no, Cuñiz, no me digas eso, o sea, lo que pasó ahí fue que ella en ese rato pues se quería ir al Naranjo en ese mismo rato a ver a la fulana y a ver a José Juan, pues para enfrentarlos, ¿no? Pero yo le decía, no, a ver, tranquila, o sea, tranquila, yo estoy bien, yo ya estoy tranquila porque al menos yo ya sé que esa confusión tiene pies. Y pues ella lo que me dijo fue, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi papá, o sea, mi suegro, trajo él también una OM y la OM tenía unas cuatas de la edad de ella o de mi cuñado, el mayor, no recuerdo. Y eso le pudo mucho a ella porque le hizo recapitular las veces que a ella le tocó ver a su papá con esas otras niñas, llevándolas al colegio, estando al pendiente de esas otras niñas, y que con ellos, pues no. Entonces, No, la historia. Sí, no se repitió, es la cadena. Ahora sí que ahora entiendo, ¿verdad? Lo de las cadenas que trae uno arrastrando y pues literal, así tal cual, se repitió. Entonces para ella fue algo muy fuerte cuando yo le di esa descripción, ¿verdad? No sé si tengas ahí alguna pregunta. No, sigue adelante, sigue adelante. Y pues bueno, entonces lo que yo hice ahí, malamente, humanamente, fue conseguir el número de esta persona, de la OM. Les comentaba, yo fui siempre una persona muy orgullosa, muy directa, no tan directa, pero sí cuando a mí me hacían algo, yo reaccionaba rápido. Entonces yo lo primero que hice fue llamarle a la OM. Como era hora de trabajo, pues no me contestó la llamada y pues posteriormente pues escribí un mensaje. Le puse diciéndole, verdad, que era la esposa de José Juan y que ya sabía todo y que necesitaba comunicarme con ella, que necesitaba que me regresara la llamada para no verme en la penosa necesidad de trasladarme hasta su casa y tener que hablar con ella de frente a sus hijas. Entonces, les digo, yo era una persona capaz de muchísimas cosas humanamente. Y pues enseguida ella me llamó, me regresó la llamada. Para esto yo ya acababa de recoger a mis niños y empecé yo a hablar con ella y pues obviamente me lo negó y me dijo muchas cosas y para no hacerles el cuento largo, pues al final de cuentas colgamos porque en eso entra mi niño y me dice, mamá, ya vámonos. Y yo le contesté, sí voy. Y me dijo ella, señora,
enfóquese con sus hijos, atienda a sus hijos y solucione eso con su marido, porque pues no es cuestión mía, algo así como diciéndome que no era cuestión de ella. Y sí, pues sí, en realidad tenía razón. No lo de mis hijos, sino lo de mi marido, ¿verdad? Yo claro que le contesté a ella también, le dije también ella se enfocara en sus hijas, porque pues yo la verdad sí veía a mis hijos las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a eso me dedicaba. Y ella pues no, ella trabajaba. Entonces, pues para no hacerles el cuento largo, así quedó. Yo para esto no le había hablado a mi esposo ni nada, no lo confronté a él, estaba como que esperando el momento. Para esto pasaron varias situaciones que noté, que me di cuenta que él me había llamado un poquito antes de que ella me regresara la llamada, como para ver cómo estaba, y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, entonces seguimos, más después ya no pude, o sea, un rato después ya no pude contenerme, ¿verdad? Y pues le llamé y le dije. Yo les digo, ahí estaba yo tranquila todavía, hasta ese día estaba yo tranquila por eso, porque yo ya sabía que la confusión tenía pie y eso para mí era un gran alivio. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que pasan los días y mi esposo pues me acepta esa relación, o sea, me dice que pues que sí, pero me dice que pues no me ama, que está confundido, que no sabe qué hacer, que le dé un tiempo, o sea, lo mismo, para no hacerles el cuento largo, lo mismo. Entonces ahí ya, sí, yo me devasté, porque dije yo, o sea, yo creí en mi lado humano, que al yo haber descubierto eso, como muchos de los hombres que yo me había tocado escuchar, pues les rogaban a las esposas y de que no, pero es que yo te amo, discúlpame, fue un error, no lo voy a volver a hacer, aunque sean mentiras, ¿verdad? Pero pues muchos hombres así le hacen. Bueno, yo tenía experiencia por otras amigas, ¿verdad? Que así había sido. Y en cambio acá él no. Él fue, pues, muy, muy directo en esa forma de decirme. Claro que yo pues ahí entre que me dolía y daba patadas de ahogado y todo, que sentía morirme, que sentía que ya no podía respirar, que ya no podía nada, pues mis hijos seguían creciendo y seguían estando al lado mío y seguían necesitando de mí, y yo empecé a descontrolarme un poco por estar tan mal enfocada en mi esposo, en el problema ese, ¿verdad? Como mi mamá vivía aquí conmigo, me empezaron a notar que estaba sumamente distraída con los niños y empezaron a creer que me estaba dando la depresión postparto. Y tuve que hablar con ellos, tuve que hablar con mi mamá primeramente, posteriormente con mi hermana, para que le comentaran también a mi hermano, porque yo directamente a mi hermano nunca se lo dije. Pues para que estuvieran enteradas por la situación en la que yo estaba pasando. Para esto, pues mi mamá sí se molestó mucho, no lo creían. Mi hermana, claro que cuando yo le conté, pues dijo, esto no puede ser, esto no está bien, esto no es de Dios, esto se está yendo por otro lado. No es el tipo de mujer que José Juan con quien anduviera, anda muy extraño. Para esto, pues yo ya les había mencionado que yo decía, ese no es mi José Juan y ese no es mi José Juan. Entonces ahí es donde comienza mi verdadera lucha. Empiezo a buscar de Dios, empiezo a buscar oraciones, empiezo
empiezo a escuchar muchas, bueno, ya venía escuchando charlas del padre Espinosa de los Monteros, pero la verdad, en ninguna yo había escuchado que mencionara al ministerio. Hasta esa ocasión, yo creo que pues traía todavía vendas en mis oídos que no me permitían escuchar a lo mejor. Y en esa ocasión, pues me permitieron escuchar. Escuché ese mensaje donde él decía que él no se dedicaba a restaurar matrimonios, pero que había un grupo que sí lo hacía, ¿verdad? Que se llamaba Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Y pues claro que enseguida me metí al Face y lo busqué. Empecé a ver, pues lo primero que vi fueron los devocionales. Lloraba de alegría, lloraba porque me sentía tan identificada con los devocionales. En ese momento yo leí pues el del día ese, que no recuerdo cuál fue, y leí muchísimos que habían pasado anteriormente. O sea, me fui recorriendo, todos me hablaban lo que yo necesitaba escuchar. Y todo lo entendía perfectamente. ¿Por qué? Porque yo decía, pues lo del secuestro espiritual. Yo decía, sí, mi esposo está secuestrado, mi esposo no es él. Él no es mi esposo, él no es mi José Juan, porque él no era así, o sea, y lo de las miradas, no, sí, eso, mi esposo es así. Y lo de que te ataca el enemigo con los hijos, sí, eso a mí pasó, o sea, todo yo así, y lloraba de alegría, porque yo decía, o sea, esto yo lo necesitaba, escuchar es tal cual mi vida, o sea, todo. Sí. Te diste cuenta que no eras la única, que no estabas sola y que había esperanza, porque esos mensajes pues te estaban llenando de esperanza. Me estaban llenando de esperanza. En ese momento pues no lo sabía así tal cual, pero era lo que yo sentía, una esperanza, y me identificaba con esas personas y decía, no es el mismo, o sea, esto va a pasar, o sea, yo decía, esto va a pasar. Y te digo, gracias a Dios, yo, mi segunda familia, que es la familia de mi esposo, gracias a Dios, agradezco infinitamente a Dios que me tocó esta bellísima familia. Tuve siempre su apoyo. Siempre. Mi suegra no me dejó. Mi suegra, cuando ya veía súper difícil la situación, me dijo, solamente te pido paciencia, Liz. Ella me dice, Liz, solamente te pido paciencia, Liz. Va a pasar, no te preocupes, esto va a pasar, te lo digo por experiencia. Me contaba sus anécdotas con mi suegro, claro, que pues ya estando un poco más avanzada en la lucha, avanzada en meses, no tanto tiempo, ¿verdad? Pero pues sí, algunos 2 meses, es que yo veía que José Juan seguía igual, un poco, ¿verdad? Que seguía viéndolo así un poco mal, o un muchito mal. Ella me decía, esto va a pasar, o sea, no sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Yo no te puedo decir cuándo, pero esto va a pasar, o sea, tenle paciencia, yo nada más te pido paciencia. Y me llegó a decir ella, Marcelino, o sea, mi suegro, estuvo así 14 años. Y yo dije, no, yo casi ahí caigo desmayada, no, yo así no, o sea, yo quería, yo sí tenía la esperanza, pero yo quería así como que algo más rápido. Y el hecho de que ella me dijo 14 años, o sea, vi a mi bebé recién nacida cumpliendo 15 años y yo apenas restaurándome, ¿no? No, fue algo así que yo pues sí me reía, ¿verdad? Yo, por decir ahí, sí, yo así de que cuando me dijo que abrí los ojos y me desmayé y me reía así de que no, o sea, no, eso es demasiado. Le dije yo no puedo con tanto. Y pues cosas así, te digo, seguí en la lucha y pues seguí viendo, no me perdía ningún cenáculo, tenía yo todo el tiempo del mundo,
porque ya a esa hora, pues a las 9 de la noche yo ya me subía con la bebé y y me ponía a escuchar los cenáculos. Me mandé solicitud a un batallón. Yo pues estoy hablando de noviembre del 2019. Ujú. Mandé mi solicitud. Esa Navidad, pues fue mis primeras fechas. Pasé todo lo que fue Navidad y Año Nuevo, pues estaba yo en un sub y baja, estaba yo en no sé, me sentía yo en una pista de hielo tan frágil, o sea que yo decía, en cualquier momento se va a tronar esto y me voy a caer. ¿Por qué? Porque él no dejaba de visitarnos, no dejaba de venir cada fin de semana, pero venía y nada más era a supervisar, a criticar, a analizar toda la situación, qué había mal para él atacarme, ¿no? Que si las plantas, que si ya se estaban marchitando, que si la telaraña, que si el polvo, que si los niños, ay, no. Era así como que va a venir salubridad, decía yo, va a venir salubridad, y me estresaba mucho, con todo eso, y yo seguía viendo, te digo, pues sufría, ¿verdad? Porque vienen momentos de pues momentos difíciles. Estaba yo en un sub y baja, él me subía y de repente me decía algo y me caía de vuelta. Y eso era muy, muy doloroso el estar así. O sea, yo decía, a ver, o sea, es que decídete, o estás aquí o estás allá, o sea, no puedes estar así. Yo pasaron los meses y no me daban, bueno, esas fechas, te digo, de lo que fue Navidad, Año Nuevo, una la pasó aquí y otra la pasamos solos. Entonces, fue para mí la primera vez que estábamos separados, viviendo esas festividades, pues separados y pues mal, ¿verdad? Mal entre nosotros. O sea, yo decía, pero es que ¿cómo no le van a importar más sus hijos que esas otras dos niñas, que esa otra mujer? Para esto yo busqué información sobre la persona esta, que claro que me di cuenta de muchas situaciones que ya habían pasado. No era el primer hombre con el que mi esposo andaba, con el que ella andaba, más bien, no era el primer hombre casado con el que ella andaba, y muchísimas cosas más que me enteré. Me dolía el que él no, porque yo se lo decía a él, o sea, yo le decía, o sea, ¿cómo? O sea, anduvo con fulanito de tal, que ese fulanito de tal anduvo con todo mundo de allá, ¿no? Y muchísimas cosas le decía yo a mi esposo, y él no reaccionaba, y él lo evadía, o sea, y para el colmo, la defendía, o sea, hasta que, pues, parte de los cenáculos y esto, pues, vi, ¿verdad?, por parte del profe, que pues no debemos de hacer eso, ¿verdad?, de estarles diciendo, porque yo, ¿sabes qué? Solito se va a dar cuenta. Pero de repente sí me daban ganas así como de decirle, oye, aguas, ¿por qué? Tú no sabes. Pero pues trataba yo así de que no fuera tanto, pero sí lo hacía. Y pues pasó enero y no me aceptaban. En enero, yo para esto pues también seguía a un padre que estaba haciendo el Jericó, me lo compartió mi cuñada no se acuerda de haberme compartido era una misa por la mañana que me lo compartió, y estaban haciendo un cerco de Jericó de liberación, y yo lo escuchaba, eran como 9 días más o menos, yo lo escuchaba y me ponía pues a atender a los niños porque eran las 6 de la mañana, me ponía yo a hacer lo de los niños de la escuela, o sea, alistarlos, y yo con el celular por un lado. No lo hice con una devoción exclusiva, pero pues lo quería yo hacer, pero no podía por los niños, ¿verdad?
empecé a notar pues empecé a escuchar a Clau que decía ella que ella mientras estaba haciendo alguna actividad ponía ella el rosario, o sea, y eso yo también hacía, o sea, mientras estaba yo tallando ropa, yo ponía el rosario. Para esto, en ese tiempo, yo me quedo sola, mi mamá se va a su casa, aquí mismo, pero se va a su casa, porque yo no quería que ella me viera en ese sub y baja. No quería yo que ella se diera cuenta sabía ya de la situación, pero yo no quería que ella estuviera viéndome todo lo que yo sufría, porque había días de mucho sufrimiento, había días que yo quería estar llorando todo el día, o sea, yo podía pasármela llorando todo el día y salía pues por los niños, iba y venía y todo en esos momentos y volvía a seguir llorando, o sea, y me escondía, ¿verdad? Para esto pues yo me escondía, para que no me vieran los niños, pero buscaba momentos, buscaba así, y con mi mamá pues no iba yo a poder hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ya estaba yo sola y pues estaba un poco más, cómoda en ese sentido de poder yo llorar a gusto. Pasó el tiempo. Bueno, para esto en enero vivo un retiro de sanación interior. Y pues ahí hicieron una oración de liberación. Y yo tuve mucho vómito en ese momento. Y empecé a enlazar muchas situaciones de años pasados que vinieron a mi mente, no sé por qué, pues me imagino por obra de Dios, y empecé a darme cuenta de muchísimas cosas. Empecé a caer en la cuenta de que mi esposo no tenía poquito con esta OM, que ya tenía años, inclusive cuando yo vivía allá, él ya estaba aquí. Entonces, no, se lo preguntaba, él no me decía, y ahorita le digo, ya ni me digas, si acaso platico, digo, pues no, ahora sí que ni quiero saber, nunca supe y ni quiero saber, porque pues ya lo dejé en el pasado, pero sí concluí que estuvo por muchísimos años con esa OM, y eso me hizo entender, en parte entender, pero pues me dolía demasiado el que él no pudiera dejar a esa OM, que no pudiera dejarla porque ya era para él una costumbre. Para él, pues me imaginaba yo que era su día a día. O sea, no es lo mismo una plática con una esposa. Ahí se los digo para si me está escuchando por ahí algún pródigo o pródiga. No es lo mismo platicar con nuestros esposos de situaciones de la casa, económicos, los niños, todos los problemas, y que no son problemas, ¿verdad? Todas las cosas que se van presentando día a día en relación como familia, a tener una conversación con una persona que nada más está enfocada en cómo estás, en el qué linda te ves, en el qué lindo te ves, o sea, no es lo mismo y no hay punto de comparación en esas pláticas y en esos momentos. Sí se pueden tener en familia, sí se pueden tener, pero es un poco diferente. Entonces, pues todo eso así pasó. Yo estaba desesperada en los momentos en los que me entraba la desesperación. Obviamente yo siempre, te digo, buscaba los cenáculos, los devocionales, porque yo sabía que ahí Dios me iba a dar fuerzas otra vez para yo seguir y no caer. Aparte de tips, muchísimos tips que yo recibía de Clau, del profe, muchísimos tips, oracioncitas que nos decía Clau, jaculatorias que nos decía Clau, como una de Dios mío, que mis hijos sean influencia en la salvación y restauración de mi matrimonio y de mi familia. Esa, yo la agarré de Clau. Y muchísimas cosas más. Y yo las repetía
cuando me ponía muy nerviosa, esas las anotaba en mi libreta y las repetía, o sea, en el momento en que me entraba la angustia. Y pues yo siempre lo empecé a escuchar, porque yo antes no escuchaba a Dios. Yo cuando tenía una vida pues humana, una vida donde no estaba Dios, yo no lo escuchaba. O sea, yo vivía aturdida por el mundo y actuaba como el mundo por lo mismo. Oía lo del mundo nada más, yo no oía a Dios. Yo estaba muy aturdida y yo no escuchaba a Dios. Y cuando lo empecé a escuchar, o sea, es tan maravilloso, es una emoción grandísima la que se siente cuando Dios nos habla y sabemos que Él nos está hablando y nos está diciendo aquello. Cuando nos da sus promesas, es maravilloso, es un gozo enorme que se siente, una felicidad incomparable. Porque la verdad, yo cada promesa que Dios me hizo, yo la creí. Yo la creí y yo sabía que todo lo que Él me decía, así iba a suceder. Entonces, pero también, pues te digo, no todo era miel sobre hojuelas. Yo sabía, tenía mis días muy malos en los que el enemigo me atacaba por medio de mi marido con cualquier comentario. Y me tumbaba, ¿verdad? Y pues no me aceptaban en el batallón hasta que en el 1 de marzo me mandó un mensajito Isabel Cristina, lindísima ella, que con su voz me transmitía una paz grandísima. Y pues me da la bienvenida, me dice que pues se va a abrir el batallón, y pues, ay, no, yo recuerdo que ese día que yo abrí ese mensaje, estaba súper emocionada. Me acuerdo que enseguida me habló mi esposo porque no dejábamos de tener conversación, o sea, por cualquier cosa siempre hablábamos. Y yo recuerdo que ese día hasta le contesté súper alegre porque yo decía, ya estoy dentro de un batallón. Yo se lo di a él a conocer, no recuerdo en qué momento, pero le hablé enseguida del ministerio. Él me pedía durante todo este tiempo, igual como lo menciona el profe y lo menciona Clau, él me pedía oración. Siempre que yo lo veía me decía, necesito paz, abrázame, necesito paz. Cuando yo empecé a hacer oración por intercesión por él, ¿verdad? Para que Dios quitara esas vendas de sus ojos y para que Dios destapara sus oídos espirituales, pues yo empecé a notar que él me pedía eso, si yo llegaba a ir al Naranjo, que no era muy seguido porque él me seguía limitando mucho eso, me decía él, échale agua bendita a la casa y reza y rézame. Y así, cosas así, o sea, fui viendo cómo él iba avanzando. Y en una de sus promesas Dios me dijo que así como él se fue, así él iba a regresar. Entonces yo dije, pues mi esposo va a regresar poco a poco, porque yo sentí que él se fue poco a poco. Entonces, y sí, así fue. Él regresó poco a poco. Y pues, no sé, ¿hasta hay alguna duda, Suri? No, Eva, muchas gracias, vas muy bien. ¿Cómo se ve cómo tú caminas primero como queriendo hacer las cosas a tu manera, pues humanamente, y cómo Dios te va encaminando? Siempre siento que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe de qué manera nos va acercando a Él y nos va mostrando el camino y es paciente con nosotros como para irnos dirigiendo. Sí, Dios me tuvo una paciencia, Dios mío, o sea, enorme, porque yo era de esas que así nada más, poquito, Señor, poquito, déjame ver detrás de la montaña, poquito. Y así como que, bueno, a ver, dame el coscorrón y déjame ver, ¿no? O sea, así yo era, la verdad, así yo fui al principio, así yo fui. Era de las que decía yo, a ver, yo sé que me va a doler, pero échale limón. O sea, échale limón a la herida
y yo afronto y yo sé que va a ser, que me pueda decir algo que no me agrada, pero órale, pues va. O sea, me arriesgaba a eso. Ya hasta que después de plano Dios me dijo, a ver, déjame a mí, tú encárgate de mí, yo me encargaré de ti, porque si no me vas a estropear mis planes. Y entonces sí, y ya fue como que yo también ahí dije, bueno, ok, me contenía un poco más, ¿no? Sí, y también uno empieza a ver los milagros en uno mismo, porque uno dice, uno se empieza a ver cómo era uno antes y uno dice, no, y uno se ve como quien dice, no, pues sí, tengo que ser valiente, o sea, Dios empieza a hacer milagros. No, nosotros no tenemos que poner nuestra mirada como en el gran milagro que queremos, sino que empezar a ver cómo Él va primero actuando en nosotros y esos pequeños milagros que va haciendo en nuestra propia vida, en nuestro carácter, en esa confianza que tú empezaste a tener de decir, bueno, no quiero, pero aquí estoy, ¿verdad? Y a perder el miedo del sufrimiento, del dolor, porque pues ya tenías como una confianza en Él. Entonces, definitivamente, pues siento que también es bueno enfocarnos en las cosas que Él va cambiando en nosotros, que es por lo que Él siempre empieza. Y así como, pues, yo ya voy escuchando cómo tú en tu relato vas cambiando bastante. ¿Tú cómo te viste? O sea, ¿cómo fue esta restauración personal que tuviste? ¿Cómo la sentís? ¿Qué has visto? Me brinqué ahí una partecita donde yo, pues te decía que yo empecé a conocer del ministerio en noviembre y me aceptaron en marzo, entonces, a pesar de que yo veía devocionales y cenáculos, pues yo estaba desesperada por entrar a un batallón y sentía así como que ya pasaban muchos meses y yo nada más no entraba, entonces yo sí llegó a un punto en el que le mandé mensaje a Clau, pues yo no sé por qué relaciono a que fue a Clau, no sé si mandé en Messenger, fue en Messenger, pero no encuentro esa conversación que yo tuve con ella, la verdad la busqué ya y no la encuentro. Pero bueno, yo digo que fue con Clau, o sea, donde decía yo, es que ya mandé solicitud y no me han aceptado, y ya mandé solicitud y no sé qué hacer, y yo estoy desesperada, y cosas de ese tipo de comentarios, que Clau llegó a un punto en el que me dijo, mira, te comparto este libro, velo leyendo. O sea, ahí ya no tarda en abrirse el batallón. Me compartió 2 libros, yo creo que de lo desesperada que me veía, me compartió 2 libros. Entonces, en ese primer libro, pues yo empecé a ver, también ahí Dios me hablaba por medio de ese libro. Me hablaba por medio de la Biblia, me hablaba por medio de los cenáculos, me hablaba por medio de los devocionales, me hablaba por medio de ese libro también. Y de los evangelios también. Entonces, empecé a leer ese libro y pues me hizo ver en el error, o sea, en el porqué de la lucha, en el por qué yo estaba en esta situación tan dolorosa, que es sin duda alguna que Dios nos vio tan mal, estábamos actuando conforme a nuestras humanidades y a Él lo estábamos dejando en el olvido o como ahí por un ladito y nada más cuando necesitábamos corríamos a Él. Que pues Él permitió todo esto, ¿verdad? Entendí que Él permitió toda esta situación de sufrimiento en mí para que yo fuera la que tomara las riendas para llevar mi alma primeramente con Él y posteriormente, por ende, la de mi esposo y la de toda mi familia. Entonces, yo leí ahí, porque les cuento también, hermanitas, hermanitos, hermanitas, luchadores. Otra cosa, por si no lo han leído por ahí, por si no lo han sabido, por si no les ha llegado, el enemigo es tan malvado que no descansa. Enseguida de que yo supe lo de mi esposo, sin haber estado yo en un batallón, enseguida, o sea, enseguida que yo andaba todavía en lo humano, me contacta mi ex, el que yo les conté, que fue el novio con el que anduve antes de José Juan, o unos meses a la par que con José Juan.
Entonces me contactó él, de siempre tenerlo en el Face, nunca me había mandado mensajes en privado, es más, yo ni me acordaba que él lo tenía, ¿verdad? Sí me publicaba de repente en algún cumpleaños de feliz cumpleaños, pero pues X, o sea, yo lo veía como un conocido, amigo, no sé, no como amigo, porque a los amigos pues se les habla, pero pues ahí estaba y nunca me había mandado un mensaje, privado, y en eso fue una noche que me llega ese mensaje y yo dije, ay, a lo mejor sí me pasó por la cabeza, la verdad, se los digo, se los confieso, me pasó por la cabeza y dije yo, ay, a lo mejor sí me equivoqué, a lo mejor él no era el indicado para mí. Yo creo que por algo pues Dios me lo está poniendo aquí y se siente muy bonito que te hablen, que te saluden y que no sea para preguntar por los niños, por algún trabajo, por lo que generalmente hablamos los esposos. Al otro día me contacta un chavo de aquí que desea conocerme y pues la verdad yo no me acordaba de él, me mencionaba a mi cuñada, esposa de, a mi cuñada, hermana de mi esposo, y me mencionaba toda la familia de mi esposo y yo no reaccionaba, o sea, yo decía, ¿quién es? Primero creí que era algún primo, ya después vi que no, que era un amigo de mi cuñada y estaba muy platicador, no me agradó nada, y, o sea, fue una noche uno, en la mañana el otro, para decirme también que tenía los niños, que tenía a su hijo ahí en la misma escuela donde yo llevaba a los míos, que ya me había visto y que no sé qué. Y hasta me dio hasta miedo porque yo me sentía vigilada sin saber quién era, ¿verdad? Y también, ya para la siguiente noche, me manda mensaje a alguien de allá del Naranja, compañero de mi esposo, y y pues cuál va siendo que, o sea, yo decía, pues el del Naranjo pues sabe de la situación y se quiere aprovechar, pero el de aquí de Valles y el de el otro, que menos, porque no es ni siquiera de aquí de Valles, o sea, decía yo, no, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, se me hacía como sumamente extraño, pero no extraño mal, sino se me hacía muy curioso, pero pues yo estaba todavía humanamente viendo todo. Ese día recuerdo que yo subo a la recámara y ya antes de acostarme de repente leía una parte del libro y justo ese día que yo subo agarro el libro para leer poquito antes de acostarme, cuando lo primero que leo fueron estas palabras: y ahora, como para ponerle la cereza al pastel, va a venir tu ex o tu amigo de la infancia a quererte alegrar, o sea, ponerte de buenas, y que el enemigo es el que me lo estaba mandando. O sea, ahí me decía que el enemigo pues prácticamente era el que lo estaba mandando para ahora sí como ponerle la cerecita al pastel, ya desbaratar mi matrimonio. Y yo así de que, o sea, me estás vigilando, Señor. O sea, obviamente me estaba vigilando porque Dios nos ve en todas partes, pero así como que, Dios mío, ¿por qué me hablas tan claro? O sea, yo quedaba maravillada y en lugar de yo molestarme, de yo asustarme, o sea, a mí me daba risa y me daba, pero una alegría, más que risa, me daba una alegría el que Dios fuera tan claro, o sea, que decía yo, wow, o sea, ¿cómo es Dios tan maravilloso? O sea, como yo iba conforme avanzando, ¿verdad? Actuaba humanamente ahí un poco, pero yo ya iba un poquito avanzando y pues ya oía a Dios, ya, así como mi esposo también fue poco a poco, así, y ha ido él todavía poco a poco, así yo también he ido poco a poco, y así es esto, o sea, sí se sufre, sí en este tiempo pues yo sufría muchísimo, por eso subí bajas, porque pues llegó el punto en el que mi esposo se veía más de este lado, pero seguía todavía allá. Yo lo entendía porque sabía yo que de las malas ligaduras del alma, que el profe en una ocasión explicó en un cenáculo, de cómo es la cintita, ¿verdad? Que se va manchando y que va quedando la huellita
de cada persona con la que hemos estado. Entonces yo decía, pues todo eso tiene mi esposo, o sea, todas esas huellas de la ON, más las anteriores a mí, de que cuando él era pues novio de otras chicas, más las huellas de los que dejaron en esas otras personas. O sea, decía yo, no, esto es una bomba de cadenas, de malas ligaduras. Y pues bueno, te digo así, fue mucho tiempo. Para esto, pues, te digo, se llega marzo, me agregan al grupo, fue una emoción enorme. Había muchos hermanitos, yo me acuerdo, muchos hermanitos muy confrontados. Yo casi no hablaba porque yo ya tenía tiempo viendo los cenáculos, viendo los devocionales, y pues yo ya ahí ya oía yo la voz de Dios. O sea, yo ya ahí ya me sentía pues que ya tenía parte de la teoría, un poco de la teoría pues que nos van enseñando, ¿no? En el ministerio. Y pues yo ya también empecé a ir, sentía yo la necesidad de ir a misa diaria. Mientras yo podía ir a misa diaria, yo iba a misa diaria, tenía la comunión diaria, y para mí eso era enorme. Y yo veía que mi esposo todo eso siempre, o sea, nunca se molestó, gracias a Dios. Siempre, al contrario, él como que yo creo que sentía pues un poco de paz el saber que yo estaba orando, el saber que pero yo a la vez también sentía que él hacía mucha concha porque casi que él quería que yo lo sacara. O sea, así lo sentía yo, ¿verdad? Y pues él me decía que saliendo de vacaciones, pues lo íbamos a hablar, íbamos a ver en cómo íbamos a quedar. Y pues se llegó el tiempo, salió él de vacaciones en mayo, y en esa ocasión recuerdo que él me decía, él llegó, les voy a contar una anécdota muy privada. Él llegó ese día, íbamos para una cena con mi hermano, para una comida con mi hermano. Llegó, pasó al baño. Yo para esto había estado haciendo oraciones, pues mucha oración de liberación ya, rosario de liberación. Él llegó al baño y pues bajó y me dijo que el baño no funcionaba, que estaba mal. Me regresó por una toallita para el sudor. Regresé yo al cuarto, y al entrar al cuarto me dio un aroma muy desagradable. Empezaba yo a buscar qué era aquello que olía así, y nunca supe yo, o sea, no sabía yo qué era, y lo busqué porque era muy fuerte el aroma, y llegué al baño, fue de donde salía el aroma. Era un aroma que jamás yo había percibido. Era un aroma a animal muerto. Yo me espanté y me alegré, porque dije yo, es parte de una liberación. O sea, y pues dije, pues todo sea para gloria de Dios y restauración de mi matrimonio. Me bajé y todo eso, solucioné lo del baño en ese rato, y nos fuimos. Se lo comenté a él, pero él obviamente todavía un poco se molestaba con ese tipo de comentarios. Y pues bueno, me callaba, ¿verdad? Al ver que ya él se molestaba, pues yo me quedaba callada, ya no era tan contenciosa como en un principio yo era. Después, al otro día, recuerdo que enseguida, en los primeros días, él me dice, vamos a rezar, y le dije yo, ¿qué quieres rezar? Me dice, pues lo que tú quieras. Y estaba yo pensando si ponernos a rezar el Rosario Mariano, el de liberación, el de la misericordia, o el de la sangre. Estaba yo pensando en eso cuando, bueno, vamos a rezar el Rosario de Liberación, porque el Rosario de Liberación, si yo hago el Rosario Mariano, pues nos abarca a todos,
Si yo hago si yo hago el de misericordia, nos abarca a todos. Si yo hago la sangre de Cristo, nos abarca a todos. Pero el de liberación nada más abarca a una persona, ya sea a mí, ya sea a mi esposo, o ya sea a alguno de mis hijos. Entonces lo que hice fue decir, pues el de liberación. Ya me ahorro también la oración de liberación de él, ¿verdad? Porque pues en mi caso pues yo tenía que rezar el rosario de liberación primero por mí y luego por él. Entonces dije yo, pues me ahorro un rosario y y ese fue el que nos pusimos a rezar. Recuerdo perfectamente que estábamos en la puerta de la casa y nos sentamos y empezamos a rezar. Le platiqué cómo era, lo que tenía que responder. Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Y súper bien, cada quien rezó por cada quien, o sea, yo recé por mí, él rezó por él. Y yo sentí que a partir de ahí hubo un cambio enorme en él. Y así fue. Dios me empezó a mostrar una restauración, me empezó a hablar mucho de restauración del pueblo de Israel, de mucho de restauración, que así como se fue, así él iba a llegar, y que marcara los trazos de por donde se fue, porque por ahí va a regresar, o sea, todo eso. Para esto, pues yo seguía con mis jaculatorias siempre, y una de mis jaculatorias que yo repetía mucho era la de Dios mío, que mis hijos sean influencia de la salvación y restauración de mi matrimonio y de mi familia. Y pues así era, porque mi hija, la de en ese entonces 5 años, se la pasaba escuchando canciones al papá, y cuando él llegaba, ella le cantaba unas canciones hermosas que a mí así me hacían ponerme la gota. Obviamente yo no quería llorar enfrente de él, pero a mí así me ponían el ojo brilloso, de que ya no podía yo con la lágrima. Y de decir yo, o sea, Dios mío, ¿cómo aún así él no reacciona totalmente? O sea, él quiere, pero no puede, pero no pone de su parte. O sea, yo me desesperaba muchísimo. Y pues eso también la niña siempre lo hacía, y cuando estuvo él de vacaciones, pues más, todavía más, él estaba encantado con la bebé, con la niña de 5 años que le cantaba, o sea, ella enamoradísima de su papá, con un amor enorme, que se lo demostraba en cada momento que ella podía. Y pues bueno, así fue que pasaron esas vacaciones. Él habló conmigo y me dijo que él iba a luchar por su matrimonio. Eso fue en mayo, junio del 2020. Yo todavía pues tenía un poco de desconfianza, porque pues sí pedía mucho a Dios pues perdón, pero no faltaban detalles que yo veía, que yo decía, todavía no está él al 100, o sea, todavía le falta, o sea, yo misma me decía eso, o sea, veía detalles que no me agradaban y yo decía, todavía no, o sea, ya lo veo mucho mejor, pero todavía no. Y así pasaron muchos meses, fuimos de vacaciones, bueno, no, ese año no fuimos de vacaciones, creo, porque fue lo de la pandemia. Estuvimos aquí, las vacaciones, estuvimos aquí. Él me dijo que habían sido las mejores vacaciones de su vida, y muchísimas cosas me mencionó. No me pedía ahí todavía perdón, pero pues yo lo entendía por todo lo que ya había venido yo escuchando en los cenáculos. Y pues yo seguía igual, con mi oración. Yo me agarré yo hasta en una ocasión yo recuerdo que escuché a Clau que dijo que hiciéramos, que
hiciéramos una rutina de oración, o sea, y hasta horario puse de oración para que no me afectara con lo de los niños, así como el horario de las escuelas, así yo me hice mi horario de oración donde por la mañana tales y tales oraciones, por la tarde tales oraciones. Yo ya sabía que si yo salía al rancho, que me hacía 15 minutos, yo podía rezar fácilmente el Rosario de la Misericordia en esos 15 minutos. Entonces yo siempre que yo salía a carretera rezaba de ida el Rosario de la Misericordia y de regreso el Rosario de la Sangre Preciosa. Cuando yo iba al Naranjo, como me ponía muy nerviosa, yo rezaba el de la Sangre Preciosa también. Y con eso pues yo me sentía con mucha paz. Claro que allá yo también pues veía situaciones que pues no me agradaban del todo, detalles que no me llenaban y que yo decía todavía falta, pero pues yo seguía confiando en Dios. La verdad yo no perdí la fe. En ese tiempo yo decía, pues yo ahora sí que como, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo sabía que Dios lo iba a hacer. Y pues bueno, así continuamos todo este tiempo. Él me pedía oración, pero yo también todavía no soltaba del todo, porque eso de soltar es algo muy complicado, no imposible, pero es muy complicado. Yo vine soltando, les cuento, en diciembre del 2021, porque me topé con una situación con otro celular, que mi esposo traía otro celular. Entonces para mí fue como que todo este tiempo me has estado todavía engañando, y yo sentía que yo perdonaba y me volvía a fallar y volvía a perdonar y me volvía a fallar. Yo sabía que tenía yo que perdonar, porque nadie es perfecto, todos caemos, pero para mí eso me empezó empecé yo mucho a batallar, me empezó mucho a costar, me empezó mucho a sonar en mi cabecita. Y más si yo me desconectaba un poco de la oración, si yo me desconecto un poco, yo sé perfectamente que me va a tumbar con cualquier cosa, como decía el profe, hasta porque me pique el ombligo, me va a tumbar. En cambio, si yo estoy en oración, si yo estoy bien conectada con nuestro Padre Dios, yo sé perfectamente que así sea lo más difícil, no me va a tumbar y no me va a doler. Entonces, eso es muy, muy, muy necesario para esta lucha. Si nada más estamos esperando por nuestros esposos, nunca lo veremos, porque, y bueno, sí, tal vez sí se vea, pero se va a batallar más y va a pasar más tiempo, siento yo, porque eso de estar enfocándonos más en nuestro esposo que en Dios, pues no es algo grato para nuestro Padre Dios, ¿verdad? Él quiere tenernos exclusivamente para Él, o sea, sí, obviamente con el marido, pero quiere Él ser el centro de nuestra vida, o sea, que en lugar de preguntarle al marido, obviamente también al marido, pero primero también consultarlo con él, o sea, decirle, voy a hacer esto, ¿qué te parece? O sea, ¿qué opinas? Y él nos va a ir marcando las pautas, o sea, es como todo padre, ¿no? Quiere estar presente en nuestras vidas, quiere que lo tomemos en cuenta. Yo empecé a notar todo esto, o sea, es algo maravilloso estar de la mano de Dios. Duele, hay momentos donde se sufre, claro, no es nada perfecto. Pero bueno, volviendo al tema un poquito de lo de cuando yo suelto, pues me encuentro esa circunstancia y yo decía, me conflicté un poco, porque si a estas alturas del partido yo dejar la lucha, pues como que no, pero tampoco puedo seguir así, o sea, no es ni sano para mí, ni para la relación, ni para nadie, o sea, no puedo estar yo así. Entonces yo ese día que yo me doy cuenta, me dolió, pero reaccioné diferente y hablé con él. Le dije yo que yo no, que pues que él me había mandado por un dinero a su mochila del trabajo, y justo pues buscando yo el dinero me encontré ese celular. Entonces yo le dije, mira, yo no sé si sea Dios o quien sea, pero para mí es Dios el que me está poniendo esto. Y para mí la verdad fue Dios el que me permitió
que me diera cuenta de ese celular, porque aún así yo no me sentía totalmente restaurada como les decía, por el hecho de que yo tenía todavía ciertas sospechas, todavía veía ciertas cosas que no me agradaban, comentarios de él o actitudes de él que pues no me agradaban. Y pues lo que yo hice ahí fue volver a, pues ahora sí que soltarlo y le dije, ¿sabes qué? Aquí el único que se engaña eres tú. Tal vez yo ya se lo había dicho, porque yo fui mucho de quererlo evangelizar durante la lucha. Hasta la OM le tocó también un mensajito por ahí que quise yo evangelizarla. Y pues sabía yo, ¿verdad? Que no, o sea, nada más lo hice una vez, pero pues bueno, lo hice. Y pues ahí fue donde yo sentí que yo solté y dije yo no más, allá él, si él sigue así, lo que el que va a estar mal es él. Claro que si yo me doy cuenta de algo más, pues yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Porque está mal permitir que ellos se den cuenta que nosotros sabemos que hay una OM y sigamos nosotros como que ahí, ¿verdad? Así descaradamente. ¿Sí alguna duda, Suri? No, Eva. Pues estaba viéndolo así, es como que me gusta el punto en que tú llegaste como allá. Tu forma de soltar fue decir, bueno, ya yo por mí y ya pues ya lo dejo en manos de Dios, ¿no? Él si quiere seguir mal, siga mal. Uh-huh. Pues sí. Sí, ¿no? es que lo que yo le dije, o sea, si te quieres engañar tú, engáñate tú. No sé, a mí me puedes a lo mejor engañar, pero pues al de allá arriba no lo engañas. Y él es el que cuenta, o sea, al final de cuentas. Y pues ahora sí que el más dañado, pues es siempre el que miente es el más dañado, o sea. Ahora sí que el mal no se lo hacemos a otra persona más que a nosotros mismos. Sí. Y pues bueno, entonces te digo, así fue como yo solté. Y de ahí para acá, pues ya he visto mucho más mejora en él. No está él totalmente restaurado en su vida personal, así que tú digas, ya está enamoradísimo de Dios, ya está así, pero sí, ya vamos a misa. No está ahorita él en comunión por el hecho de que él llegó a un punto en el que se confesó, llegó a un punto en el que me pidió disculpas, llegó a un punto en el que se arrepintió de todo esto. Me dijo, ¿verdad? Con palabras, pues nada gratas, se refirió mal a la OM. Yo hasta en comentarios yo también le dije, o sea, no, tampoco no te refieras así a ella, ¿verdad? Pero sí él, pues no sabía en qué momento él había cometido ese error que lo había llevado a ponerse muy mal. Para esto él también pasó por una racha donde él esperaba un ascenso. Uh-huh. Y pues su sorpresa fue que no la tuvo. Pues Dios nos va hablando, o sea, él también de un principio me lo dijo, o sea, cómo Dios nos va hablando, me habló de una forma, le habían propuesto en ese tiempo que él andaba sumamente mal y que yo no sabía de la existencia de la OM, le habían propuesto un cargo más, un puesto más, pero fuera de ahí del Naranjo, era irnos hasta Jalisco. Era una propuesta por parte del mismo ingenio, del mismo trabajo, era irse para allá. Él no lo aceptó. A él fue entrevista y todo, él había quedado, pero él no lo aceptó por no dejar esa mala andada, ¿no? Y ya después dijo él, todo, o sea, Dios nos habla, Dios me dio ese otro trabajo para que yo me desafanara de aquí y no lo tomé. Dios me mandó a mi bebé y yo no la quise aceptar, o sea, él se daba
se atormentaba mucho con lo que él dijo, ¿verdad? Ujú. De algunas cosas de las que él se acuerda, porque de muchas cosas, la verdad, como dicen en los cenáculos, él no recuerda. Hay muchas cosas insignificantes que dice él, o sea, que obviamente él las hizo y que Ajá. él no recuerda, así como que dice, ¿y esto quién lo puso aquí? O sea, tú fuiste el que lo puso ahí, tú fuiste el que, por decirles, en una caña, él quiso hacer un semillero en un lado. Él dijo, aquí voy a hacer un semillero, y al tiempo después dijo, bueno, ¿y quién les dijo que sembraran esta caña aquí? O sea, y yo así como que, o sea, tú fuiste. O sea, cosas así, ¿verdad? Que sí sacan a uno de onda. Claro, yo lo entendía. ¿Por qué? Porque yo veía los cenáculos, yo veía los devocionales, todo eso donde mencionan, pues, cómo es la vida del pródigo, ¿verdad? Del secuestro. Ujú. Sí, definitivamente creo que Dios también va iniciando una obra en él y lo va haciendo también a su manera y a su ritmo. Así como lo hizo contigo y llevas tu proceso de este tiempo, no es como que él esté a tu mismo nivel, sino que Dios va también al ritmo de él y él va también dándose cuenta de cosas, va sintiendo cierto arrepentimiento, van cayéndose también ciertas, pues bastantes vendas. No completamente, pero como decimos, Dios tiene como ese caminito que va a llegar pues ya pues a ver más cosas, a estar más cerca de Dios, a querer más, a tener más sed de Él. Pero lo bueno es que ya inició la obra y pues ya tú estás viendo muchos milagros. Ya después de que tuviste tantos milagros en tu vida, en que la familia de tu esposo siempre estuvo contigo, pues que me parece una gran bendición también. Ya estás viendo también milagros en la vida de él y siento que Dios solo es cuestión de, ya confiaste mucho en momentos muy oscuros y ya pues ya solo pues ya queda seguir confiando, seguir esperando en, en que Dios termine su obra, que sabemos que siempre es buena, perfecta y agradable también para nosotros. Así es, y pues a seguir perseverando porque el enemigo no descansa, tenemos que seguir en esta lucha, o sea, tal vez desde otro nivel, ¿verdad? Ya no es una lucha como la que yo tenía de un principio, Uh-huh. pero pues en fin, seguimos en esta lucha que yo creo que no se acaba hasta que nos llama el Señor. Y y pues les digo, después de eso, mandó Clau una propuesta para las que quisiéramos entrar a auxiliar. Ya había mandado una anteriormente, pero a mí se me fue y después se me perdió entre tanto mensaje y no pude yo darle like o no sé, agregarme a las que querían ser auxiliares, ¿verdad? Entonces por segunda ocasión se dio la oportunidad y envié yo pues le di ahí like o entré al batallón exclusivo para auxiliares. Uh-huh. Y pues eso yo sentí que también me súper mega ayudó porque como le contaba a una amiguita que tengo también en el nuevo batallón donde yo estoy sirviendo ya como auxiliar, yo sentí que necesitaba esto, o sea, necesitaba porque sentía yo que me estaba como que quedando ya en lo mismo, ajá, como que ya sentía yo que me estaba estancando en las cosas de Dios, de todo este aprendizaje, ya me estaba yo estancando. Entonces, cuando a mí me llega lo de la invitación de Clau al batallón 61, ¿verdad? Que nos invita a todos los del batallón 61, y yo pues me acepto, ¿verdad? Pongo ahí entro ahí en el link que envió. Para mí fue volver a agarrar impulso, o sea, porque yo sentía que ya estaba como que estancada. Uh-huh. Para mí fue algo así sumamente maravilloso. Conocí a unas chicas que están, pues son las que están más cerca de mí, como a 1 hora y media también. Pero bueno, decíamos, ya no son tan internacionales, ¿verdad? Como ustedes que viven fuera del país.
y pues me dio mucho gusto haber sabido que ya hay personas que pues ya al menos están aquí un poquito más cerca, y pues el hecho de estar sirviendo, el hecho de estar ayudando, aconsejando, es volver a nosotros a retomar todo eso, o sea, a recapitular, a ver, yo sí, la verdad, muchas cosas ya se me habían olvidado, o sea, yo desde que me puse a ver, yo me acuerdo que vi un cenáculo que decía sobre eso y lo ponía de vuelta. Y es bien padre, la verdad, a mí me encanta escuchar todos los testimonios de Clau, me encanta oír los testimonios de las demás hermanas porque pues con algunos me siento identificada. Y así, ¿verdad? Entonces como que volví a agarrar vuelo en mi lucha y ya fue que Yesenia, la líder donde soy yo auxiliar, mi segunda líder, pues me animó a dar mi testimonio. De hecho, en una ocasión que estábamos en una reunión que estábamos para un rosario de liberación, se incluyó mi esposo. Él estaba, ese día estábamos juntos y se incluyó él rezó también, o sea, él me pide rezar, él también reza, me habla en las noches para rezar juntos, o sea, cosas que pues ya más grandes, ¿verdad? Pasos, y como Dios me lo dijo, o sea, poco a poco, así como él se fue, así va a regresar, y como él, yo vi que, no me di cuenta, ¿verdad?, en qué momento, pero pues así lo tomé yo, así llegué a esa conclusión de que él se fue poco a poco, que yo no me di cuenta, y así poco a poco él la está volviendo. Gracias a Dios, todo para gloria de él. Amén, gracias, Eva. Y también tú eres un gran ejemplo y un gran testimonio de obediencia y de humildad, porque tú te supiste como doblegar ante la voluntad de Dios y escucharlo a Él y enfocarte también en muchas partes de ti, de tu persona. Entonces, va que todo lo que tú nos has contado es muy bonito, me llena mucho tu testimonio de fe, de esperanza y pues como decía el profe al principio, saber que tenemos un Dios de las cosas imposibles y que es un Dios que promete y pues en el que debemos de confiar plenamente y no tenemos que tener ni vivir con miedo en medio de cualquier situación que nos toque pasar, más que ser valientes, confiar y esperar. Y gracias por abrirnos tu corazón y por contarnos todo eso. Yo sé que todo lo que tú contaste va a ser de gran bendición para toda la gente que nos está escuchando, porque pues todos vamos en el mismo camino, pasamos por lo mismo, pero es bien gratificante pues escuchar esto, la verdad. Muchas gracias, de verdad, por abrir también tu corazón y por llegar al servicio, que siento que es como el siguiente paso de fe que Dios nos pide dar también, ya servir y dar ejemplo y ayudar a otros, pues ser instrumento de Él. Y, profe, no sé si usted tiene alguna otra pregunta para Eva por ahorita. Bueno, pues más que pregunta, agradecerle realmente porque, bueno, pues este testimonio sí dio para un segundo programa realmente. Hubiéramos, yo creo que acabado a las 2 de la mañana si lo hubiéramos terminado el viernes, ¿no? Y bueno, pues Dios como siempre tiene sus propósitos y bueno, pues Eva, realmente agradecerte todo lo que has compartido en estos dos testimonios. Le damos gracias a Dios, de verdad, a mí me emociona mucho saber que lo que hacemos aquí todos los días les sirve, es parte de la suma que hacen ustedes en fe. Agradezco también los comentarios que has hecho en favor de las predicaciones que tu servidor ha hecho, de verdad. Por supuesto, yo sé que todas las que ha hecho mi esposa, que has comentado también, le doy gracias a Dios porque, bueno, pues esto que les sirva a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Los quienes no escuchan casi mucho nuestros programas o no los han escuchado, los invitamos para que los escuchen. Aquí hay una muestra, pues, de restauración de alguien que ha creído en Dios, en todo lo que aquí predicamos a través de este ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Así que bueno, Evalicet, antes de despedirnos, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? Pues nada más dar gracias a Dios por esta
maravillosa restauración que ha hecho en mi vida y que yo sé perfectamente que la hará también en cada uno de mis hijos. Y pues también agradecer a Isabel Cristina por siempre estar ahí y a Yesenia, porque pues siempre me han dejado ellas. Isabel, no sé, me ha demostrado siempre esa forma de su hablar, tanto amor que ella nos brinda con sus palabras. Y Yesenia también, muchísima humildad, que yo me siento con ella también muy a gusto, gracias a Dios he tenido unas líderes excelentes y pues agradecerles también a todos, pues a todos los del batallón 61 y a todos los del batallón 90. Y pues a todo el ministerio también, a ustedes, claro, por dejar huella y compartirnos de su vida, porque sin ustedes yo creo que también hubiera sido más complicado, sin este bendito ministerio. A Suri, muchas gracias por su tiempo, a Caro, si me escucha en la repetición, que yo creo que así va a ser, también agradecer, y a todas esas personas con las que he hablado en privado, también pues agradecerles muchísimo de su confianza, y pues todo, recuerden que todo, siempre, bueno o malo que les suceda, todo en todo momento, así sea lo peor, así sea que se enteren de algo que tan desagradable, así sea de algo hermoso que les suceda, todo digan que esto sea para gloria de Dios y restauración de mi matrimonio. Es algo que yo lo tengo. Si mi esposo no me llegaba a contestar, si yo me enteraba de algo, pues Señor, que esto sea para tu gloria y restauración de mi matrimonio. Y pues muchísimas gracias por permitirme compartir esto, y pues yo lo hago todo para gloria de Dios. Amén, pues gracias a Dios y gracias a ti una vez más, de verdad, por la oportunidad que nos das de haberte escuchado, de abrir tu corazón. Y salúdanos mucho, por favor, a José Juan, ahí donde quiera que esté, también que Dios lo bendiga. Y el día que quiera dar testimonio él, por supuesto, ahí nos ponemos a hacer un programa con él con mucho gusto, ¿eh? Ok, yo le paso el dato, por ahí creo que estaba viéndonos en YouTube, le dio penita, pero sí, yo le comento como quiera, profe. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, Suri. De hecho, le decía yo que había batallones, ¿sí?, para ellos, ¿no? Hay un batallón que es de expródigos, claro que sí, lo podemos incluir. Ay, luego me pasa el dato, por favor, profe. Sí, claro que sí. Y bueno, pues, Suri, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? No, profe, solo agradeciendo a Eva por darle gloria con todo su testimonio, y agradecida con Dios de estar una vez más acá, y que Dios nos permita la vida para seguirle sirviendo, y contenta. Saludos a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos, y no dudo que este testimonio va a llegar a nuestros corazones, a muchos corazones, y nos van a llenar de esperanza. Amén. Y gracias a usted, profe. Gracias a Dios. Gracias también a ti, a nuestro hermano Caro, también por hacer posible esta segunda entrevista. Que Dios me las bendiga mucho y muchas gracias, ¿eh? A usted también, profe. Muy bien. Pues bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vámonos, ¿va? Un programa una vez más que ha sido de gran bendición. Y el día de mañana también, por supuesto, tenemos viernes de testimonios. Hoy se compartió porque, bueno, tú ya lo sabes, el viernes se cortó, pues porque no habíamos podido pagar el internet. Bueno, no nada más el internet, sino pues otros servicios, los impuestos, y pues ya pues, gracias a las ofrendas que nos han hecho llegar, pues ya pudimos salir de este compromiso mensual, y aquí estamos transmitiendo con mucho gusto. Y para no alterar el programa de todos los viernes, ya de las entrevistas que se tienen, gracias a Dios,
pues bueno, el día de mañana, viernes, también otro testimonio que creo que es de restauración matrimonial. Así que bueno, testimonio de lo que sea va a ser de gran bendición, te lo aseguro. Vámonos, mi querido hermano y hermana, te invitamos para que el día de mañana, en punto de las 9 de la noche, veas una vez más un programa que es y será de gran bendición, de verdad, porque estaremos hablando precisamente de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vámonos y que Dios su Señor te bendiga grandemente. Mi querido hermano y hermana, no lo olvides, que si tú crees en el poder de Dios, entonces créelo de verdad, tú vas a lograrlo todo. Buenas noches a todos, a todas. Hasta mañana. Adiós.